Apéndice 1. La cuarta batalla de Kawakanajima. En 1490, Japón entró en un periodo crucial de su historia conocido como el Sengoku Jidai, o la Edad de los Estados de Guerra. Durante el siguiente siglo, apenas pasaría un año sin que hubiera una batalla o una campaña militar en algún lugar del país. Los daimios, o nombres importantes, erróneamente identificados con los señores de la guerra, que controlaban las numerosas provincias de Japón, comenzaron a rivalizar entre sí para aumentar sus dominios y el poder de sus clanes familiares. Para unos pocos, aquellos que tenían el poder militar y la fuerza política suficientes, era una oportunidad para convertirse en shogun, los caudillos militares de Japón. Hacia la mitad del siglo XVI, la manera de hacer la guerra en Japón cambió de forma sustancial, influida en gran parte por la creciente rivalidad entre los daimios. Los ejércitos samuráis del daimyo comenzaron a aumentar de tamaño debido al reclutamiento de los ashigaru, o pies ligeros, soldados de a pie convenientemente entrenados de procedencia campesina. Los castillos comenzaron a adquirir mayor importancia militar como medios de controlar una zona y como base segura para el aprovisionamiento militar y las tropas. Por último, un invento procedente de Europa, las armas de fuego, comienzan a hacer su aparición en los ejércitos de samuráis a partir de 1540. El poder de los daimios, y por extensión de su clan, se sustentaba en los territorios o provincias que controlaban. Su riqueza económica se basaba en la producción agrícola de sus tierras y se medía en koku. Un koku era la cantidad de arroz que se necesitaba para alimentar a un hombre durante un año. El koku proporcionaba el sistema para medir el rendimiento anual de los campos de arroz y también determinaba el número de soldados que el daimyo podía mantener, armar y alimentar para defender sus tierras. De estas tierras también procedían los hombres que integraban el ejército del daimyo. Los samuráis, que estaban sujetos a un vasallaje esencialmente hereditario que los convertía en siervos del señor y de su clan, debían reclutar y equipar un número predeterminado de tropas de los daimios del clan que controlaban. Estas incluirían otros samuráis de menor rango, así como ashigaru. Cuando el ejército del daimyo conquistaba otra provincia o territorio, los samuráis leales a él obtenían una ampliación de sus dominios, que se traducía en un incremento de su riqueza personal y del número de hombres que debía reclutar en esos dominios. La conquista de otro territorio también significaba que un daimyo podía aumentar su riqueza y su poder militar, bien convirtiendo en vasallo al vencido, de manera que aseguraba su ejército y su riqueza, o llegando a una alianza con éste para contar con su apoyo en futuras operaciones militares. Bajo semejante sistema, es comprensible por qué los daimios estaban tan interesados en la expansión territorial. Uno de los ejemplos más interesantes de tal pugna por los territorios se produjo entre los daimios de las provincias de Echigo y Kai. En 1553, una intensa lucha por el poder comenzó entre el clan Takeda de la provincia de Kai, bajo el liderazgo de Takeda Shingen, y los clanes de Murakami y Nagao de la provincia de Echido, bajo Uesugi Kenshin. Este conflicto dio pie a una rivalidad militar duradera entre ambos daimios que se extendió hasta 1564. En 1547, Shingen condujo al clan Takeda en la invasión de la provincia de Shinano, un rico territorio que se extendía entre la frontera occidental de Kai y la frontera sur de la provincia de Echigo. En lugar de ser destruidos por el poderoso ejército Takeda, algunos de los daimios Shinano, como los Sanada, se sometieron al invasor y se convirtieron en vasallos de Shingen. Muchos de los otros del daimyo Shinano estaban decididos a resistir a los invasores. El más destacado de entre ellos fue Murakami Yoshikiyo. En 1548, Shingen derrotó a Murakami
en una sangrienta batalla en Uedahara. Al darse cuenta de que no podía resistir el avance de Shingen solo, Murakami pidió ayuda de su vecino del norte, Uesugi Kenshin, señor de la provincia de Echigo. Kenshin accedió a asistir a Murakami, y con esta alianza, los dos poderosos clanes de Takeda y Uesugi entraron en directo conflicto. A la hora de reunir a su ejército para ayudar a Murakami, Kenshin emitió la Kashindan, o llamamiento a las armas. Esta, al parecer, venía normalmente en forma de una carta detallada enviada a todos los siervos leales al clan. Entre las razones dadas para el llamamiento a las armas se incluía también una lista de su registro de obligaciones, tales como el número de tropas clasificadas por tipo que debían proporcionar, las armas y demás pertrechos y dónde debían concentrar a sus hombres. Un buen ejemplo de Kashindan existe escrita por Uesugi Kenshin a Hirobi Katsunuga. Su Gun Bugyo, o jefe del Estado Mayor, aparece a continuación y describe acertadamente la situación provocada por la invasión de Shingen de la provincia de Shinano. En relación con el conflicto entre las familias de Shinano y la de Takeda de Kai, en el penúltimo año, opina el honorable Imagawa Yoshimoto, de Shunpu, que las cosas deben haberse calmado. Sin embargo, desde entonces, la forma de gobierno de Takeda Harunobu, el nombre anterior de Takeda Shingen, ha sido corrupta y mala. Por la voluntad de los dioses y gracias a los buenos oficios de Yoshimoto, yo, Kagetora, nombre anterior de Kenshin, he evitado muy pacientemente cualquier intromisión. Ahora, Harunobu nos ha declarado la guerra y es un hecho que ha aplastado a los siervos de la familia Ochiai de Shinano y que el castillo de Katsurayama ha caído. Como resultado, por el momento, he penetrado en los territorios conocidos como Shimazu y Ogura. Mi ejército tomará este rumbo y yo, Kagetora, en pie de guerra también, le encontraré a mitad de camino. O de cualquier tipo de dificultad, iremos a la guerra, ya sea de día o de noche. Ya he esperado lo suficiente. Si los aliados de vuestras familias en Shinano son destruidos, entonces incluso los pasos de Echigo correrán peligro. Ahora que las cosas han llegado a este punto, reunid a vuestro preeminente ejército y sed diligentes en lealtad. Tenemos por delante una tarea honorable. Respetuosamente, Kenshin, 1557, segundo mes, 16º día. En las lejanas regiones del norte de la provincia de Shinano, situada en las profundidades del corazón de la cadena montañosa conocida como los Alpes japoneses, se extiende la vasta, llana y triangular llanura de Kawanakajima, también llamada la isla entre los ríos, por estar rodeada al norte por el río Saigawa y al suroeste por el río Chikumagawa, que se unían en el extremo noreste de la llanura. Kawakanajima se convirtió en tierra de nadie en el enfrentamiento entre Shingen y Kenshin. Durante el transcurso de su lucha, esta llanura sería testigo de no menos de 7 encuentros entre estos rivales, de los cuales solo 5 fueron considerados batallas. Las 3 primeras de estas batallas fueron solo escaramuzas comparadas con la cuarta, que está considerada la batalla de Kawanakajima, y continúa siendo uno de los mayores y más sangrientos conflictos de la historia de Japón. En septiembre de 1553, Shingen se adentró en el norte de la provincia de Shinano, alcanzando la llanura de Kawanakajima. Aquí, cerca de un templo consagrado a Hachiman, se encontró con el ejército de Kenshin, pero no entró en combate y se retiró. Los dos ejércitos volvieron a encontrarse unas pocas millas más al norte, pero de nuevo evitaron enfrentarse. Esta fue la primera batalla de Kawanakajima, también conocida como la Batalla Espoleta. En octubre
Mientras Shingen se retiraba de esta área, Kenshin atacó cerca del lugar del templo de Hachiman y venció al ejército de Takeda. La segunda batalla de Kawanakajima, también conocida como la batalla de Saigawa, tuvo lugar en 1555. Shingen avanzó a través de la llanura Kawanakajima hasta el río Saigawa e instaló su campamento en la colina Otsuka, justo al sur del río. El ejército de Kenshin se trasladó desde sus posiciones en la colina hasta el río y acampó en la orilla contraria. Durante 4 meses, los dos ejércitos estuvieron el uno frente al otro, esperando que fuera el otro el que hiciera el primer movimiento. La tercera batalla de Kawanakajima tuvo lugar en 1557. Shingen se adentró de nuevo en la llanura y se apoderó de Katsurayama, una fortaleza de las montañas en el interior territorio de Uesugi. Después atacó el castillo de Iyama, sito en una de las vías de comunicación principales de Echigo, al noreste de Zenko-ji, una posición en lo alto de una colina que dominaba toda la llanura. Kenshin, cuyo ejército estaba alojado en el castillo Zenko-ji, respondió lanzando un ataque para liberar el castillo de Iyama. En poco tiempo, Shingen se retiró evitando de nuevo enfrentarse con su enemigo. En septiembre de 1561, los dos ejércitos se vieron inmersos en la cuarta batalla de Kawanakajima. Kenshin, consciente del antagonismo con Shingen, decidió destruir a su sempiterno rival en una última y decisiva batalla e hizo marchar a su ejército de 18.000 hombres hacia la periferia noroeste del territorio de Takeda. Su objetivo era el castillo de Kaizu, que controlaba las comunicaciones al norte de la llanura de Kawanakajima y al sur de la llanura a través de los vitales pasos de montaña. Cruzando los ríos Saigawa y Chikumagawa, que rodeaban Kawanakajima, Kenshin ocupó una posición fortificada sobre la montaña Saiyoyama, desde la que se divisaba el castillo Kaizu. Los 150 samuráis y sus seguidores acuartelados en Kaizu, aunque completamente sorprendidos por este movimiento, lograron, mediante un sistema de señales de fuego bien organizadas, alertar a Shingen del peligro. Shingen reaccionó rápidamente y se dirigió hacia Kaizu con 16.000 hombres. Al llegar a Kawakanajima, Shingen acampó en la orilla derecha del río Chikumagawa, cerca del vado de Amenomilla. Kenshin esperaba estar en una posición que le permitiese caer sobre su enemigo al llegar este, pero tener el río entre los dos le situaba en un punto muerto. Era necesario un elemento sorpresa, que rompiese el equilibrio de uno de los bandos para propiciar que uno venciera. Shingen fue el primero en moverse, cruzando velozmente el Chikumagawa más allá de las posiciones de Kenshin y trasladando todas sus tropas, que llegaban gracias a los refuerzos a los 20.000 hombres, hacia el castillo de Kaizu. Los soldados de Shingen no permanecerían aquí por mucho tiempo, ya que su Gun Bugyo, Yamamoto Kansuke, había diseñado un plan de ataque conocido como Operación Pájaro Carpintero. Una fuerza de pájaros carpinteros, compuesta por 8.000 hombres, ascenderían por Saiyoyama al abrigo de la noche y picarían en la retaguardia de Kenshin, sacando a los bichos de los enemigos fuera de sus posiciones, montaña abajo, y a través del Chikumagawa, en el Hachimanabara, o la llanura del dios de la guerra, que estaba más abajo. Aquí, el grueso del ejército de Shingen, que había cruzado el Chikumagawa de noche, estaría esperándoles. La formación que eligió Shingen para su ejército era la del Kakuyoku, o ala de grulla, que estaba considerada como la mejor para rodear al enemigo. Empujados por el ataque contra su retaguardia hacia los brazos del ala de grulla,
Kenshin quedaría atrapado entre dos fuerzas, rodeado y destruido. La formación en ala de grulla se desplegaba de la siguiente manera. Un frente de arcabuceros y arqueros protege la vanguardia mientras que el cuerpo principal de samuráis, formando una segunda y tercera división, se reparte detrás de ellos como las alas abiertas de una grulla. El cuartel general ocupa el centro, protegido a ambos lados por los hatamoto, que quiere decir según el estándar, los samuráis especialmente elegidos. Un escuadrón de tropas de reserva se dispone a cada lado, ligeramente detrás de los hatamoto. Por detrás queda una retaguardia con más arqueros y arcabuceros. Shingen organizó su cuartel en el centro de la llanura de Hachiman, en algún lugar de la retaguardia de los extremos donde se encontraban los samuráis. Este puesto de mando consistía en un maku, o cortinas de tela, adornadas con las Mon Takeda, el emblema del clan, lo que lo hacía fácilmente identificable para todos. De esta posición esperó a que su plan se pusiera en marcha. A la mañana siguiente, cuando despuntaba el día, las tropas de Shingen, mirando a través de la niebla que se desvanecía, se encontraron con la vista del ejército de Kenshin, que no huía a través del frente, como habían supuesto, sino que cargaba contra ellos. Kenshin, que había recibido informes de los movimientos de Shingen, había adivinado cuáles podían ser los planes de su rival y había ideado, en consecuencia, una contramaniobra. Aprovechando el cobijo de la noche de la misma manera que su enemigo, Kenshin había trasladado sus tropas en total secreto a través del vado de Amenomilla, dejando una retaguardia de 3.000 hombres para proteger el vado y desplegándose al oeste de la posición de Shingen. Adoptando una formación conocida como Kuruma Gakari o rueda rodante, Kenshin chocó violentamente con la grulla de Shingen. La rueda rodante era una maniobra ofensiva que permitía a las unidades que se hallaban exhaustas o diezmadas por el combate ser reemplazadas por unidades de refresco, lo que facilitaba al atacante mantener la fuerza y el ímpetu de su acción. Se trataba de una compleja maniobra que necesitaba ser organizada con mucho cuidado. La capacidad de llevarla a cabo indicaba que las tropas de Kenshin debían haberla practicado hasta alcanzar la perfección. La vanguardia de Kenshin estaba liderada por su hermano menor, Takeda Nobushige, y como la rueda rodante de Kenshin implicaba por completo a las filas de cabeza, Nobushige permaneció en un reñido combate cuerpo a cuerpo. Las principales unidades de Kenshin se componían de samuráis a caballo y, a medida que la rueda avanzaba, la presión sobre las fuerzas de Shingen empezó a notarse al ir teniendo que retirarse de su posición unidad tras unidad. La grulla de Shingen era una formación ofensiva no pensada para la defensa, pero las tropas que la ejecutaban estaban bien entrenadas y la formación se las arreglaba para aguantar lo suyo. Al darse cuenta de que los planes que también había trazado habían fallado, Yamamoto Kansuke aceptó la responsabilidad por el desastre de la manera en la que lo haría todo samurái, cargando él solo con una lanza en el centro mismo del enemigo, luchó valientemente hasta que fue vencido después de recibir unas 80 heridas, tras lo cual se retiró a una loma cubierta de hierba y se hizo el harakiri. El ímpetu de la rueda la había conducido dentro del alcance del cuartel de los Takeda, desde donde Shingen intentaba organizar a su presionado ejército. Los samuráis de Uesugi chocaron frontalmente con los hatamoto de Shingen y su guardia personal, hiriendo a su hijo Takeda Yoshinobu. Un único samurái a caballo cruzó entonces a través de las cortinas de Maku y Shingen de repente se encontró siendo atacado por nada menos que el mismo Kenshin en persona. Incapaz de sacar su espada a tiempo, Shingen, levantándose de su silla de campo, se vio forzado a rechazar los mandobles que Kenshin asestaba desde su caballo con su pesado abanico de guerra de madera. Shingen recibió 3 cortes en el peto y 7 más en su abanico.
hasta que uno de los miembros de su guardia personal se abalanzó y atacó a Kenshin con su lanza. La fuerza de la embestida rebotó en la armadura de Kenshin y golpeó el costado de su caballo, haciendo que el animal retrocediese. Algunos samuráis más de la guardia de Shingen llegaron entonces y juntos consiguieron hacer que Kenshin se retirara. El lugar de esta famosa refriega se conoce hoy en día como Mitachi Nana Tachi no Ato, que significa el lugar de las 3 espadas, 7 espadas. Y cerca de ella hay una bella estatua de moderna factura que representa la lucha entre los dos generales. La grulla Shingen se veía obligada a retirarse poco a poco hacia el río Chikumagawa. La formación no se había roto a pesar de la fiereza de los repetidos ataques y de que sus mejores samuráis iban cayendo uno a uno. Justo cuando Kenshin parecía seguro de su victoria, un desesperado ataque contra su retaguardia le pilló por sorpresa. La fuerza del pájaro carpintero de Takeda, al haber encontrado las posiciones de los enemigos en Sayoyama desiertas y oír el fragor de la batalla que se disputaba abajo, se había desplazado hacia el vado de Amenomilla. Desde aquí condujeron a la retaguardia de Kenshin a la batalla más feroz del día, obligándoles a retirarse y cruzando el río para asaltar su retaguardia. La fuerza de Kenshin estaba, por lo tanto, atrapada por la pinza del ataque de Takeda, tal y como el último Yamamoto Kansuke había planeado. Shingen se las arregló para recobrar el control de su ejército y, para el mediodía, lo que había parecido una derrota poco gloriosa se transformó en una gran victoria. Algunas de las tropas de Shingen incluso lograron reclamar la cabeza de Nobushige, el hermano de Shingen, así como las cabezas de otros líderes samuráis de Takeda, a los guerreros Uesugi, que las habían tomado como trofeos. El ejército de Shingen, agotado tras la batalla, intentó perseguir a Kenshin en su retirada. Al día siguiente, durante una tregua, algunos de los generales de Kenshin quemaron lo que quedaba de su campamento en Saiyoyama, mientras el resto del ejército se retiraba a través del Saigawa rumbo a casa. Kawanakajima había resultado ser una batalla con grandes costes para ambos bandos. Kenshin había perdido un 72% de su ejército, lo que aproximadamente representaban unos 12.960 hombres, mientras que Shingen, aunque había conseguido 3.117 cabezas enemigas como trofeos, había perdido un 62%, o lo que es lo mismo, 12.400 hombres. En una de las batallas más largas de la historia de Japón, la formación en ala de grulla, al ser ejecutada por tropas bien entrenadas, había probado ser capaz de parar, al menos momentáneamente, la de la rueda rodante. En septiembre de 1564, los dos rivales se encontraron de nuevo en la quinta y última batalla de Kawakanajima. Separados únicamente por el río Saigawa, ambos ejércitos permanecieron en sus posiciones durante 60 días, realizando solo pequeñas escaramuzas antes de retirarse finalmente. Las batallas de Kawakanajima son un ejemplo fascinante tanto del estilo de la guerra de clanes que caracterizó el periodo de Sengoku Jidai, como el tipo de tácticas complejas y muy elaboradas empleadas por los dos ejércitos. La habilidad de realizar maniobras complicadas durante la noche y de organizarse después en formaciones tácticas tan grandes y de diseño tan complicado dice mucho del alto nivel de entrenamiento, de la disciplina y de la especialización en armamento claramente evidenciadas por los ejércitos de los daimios. Un buen ejemplo y bastante cercano a lo que ocurrió históricamente en las batallas de Kawakanajima, de la rivalidad entre Shingen y Kenshin y de las tácticas empleadas por los ejércitos, puede verse en la película de producción japonesa Cielo y Tierra.
Takeda Shingen. Nacido Harunobu Takeda en 1521, era el hijo mayor de Takeda Nobutora, daimyo o barón de la provincia de Kai. Los Takeda eran una antigua familia que procedía de Minamoto Yoshimitsu, cuyo hijo, Yoshikiyo, fue el primero en tomar el apellido Takeda. Durante la Guerra Civil Genpei, Yoshikiyo apoyó al líder del clan Minamoto, Minamoto Yoritomo, contra el clan Taira. La victoria subsiguiente de Minamoto Yoritomo tuvo como resultado que se convirtiera en el primer shogun, o jefe militar, de Japón. Debido a su apoyo, la familia Takeda se hizo muy poderosa en la región que ocupaba de Japón. Takeda Nobutora, un líder samurái muy capaz, se estableció a sí mismo como señor feudal y comenzó una política de expansión territorial. En 1540 fue destronado por su hijo Harunobu, en un esfuerzo por evitar que este último fuera desplazado por su hermano menor. Harunobu tuvo su bautismo de fuego a los 15 años, cuando rescató a su padre y resultó victorioso de un combate en la fortaleza de Uminokuchi en 1536. Esta acción creó el marco para las proezas militares del futuro Harunobu. En 1547, Harunobu, siguiendo el programa de expansión de su padre, invadió la provincia de Shinano. Takeda encontró una resistencia significativa por parte de Murakami Yoshikiyo, que había peleado una vez contra el padre de Harunobu. Harunobu derrotó a Murakami en Uedahara en 1548, y este último, al darse cuenta de que no podía resistir los avances del hijo como había hecho con el padre, solicitó la ayuda de Uesugi Kenshin, el joven y poderoso señor de la provincia de Echigo. Durante los 17 años siguientes, Harunobu y Kenshin, ambos dotados de la misma habilidad militar, estarían en un estado de guerra casi constante entre ellos. En 1551, Harunobu se hizo monje y tomó el nombre de Shingen, con el cual se le conoció a partir de entonces. En 1553, Shingen libró la primera de las 5 batallas contra Uesugi Kenshin en Kawakanajima. Las primeras 3 de estas batallas no fueron más que escaramuzas en las cuales ambos contrincantes y sus ejércitos demostraron en todo momento estar a la misma altura. La cuarta batalla de Kawakanajima, en octubre de 1561, fue un enfrentamiento a gran escala en el cual Shingen, aunque herido e inicialmente en desventaja, logró finalmente alzarse con la victoria después de una batalla feroz y sangrienta. Tras la quinta y última batalla de Kawakanajima, en 1564, Kenshin había dejado de ser una seria amenaza para el poder Shingen. Su permanente rivalidad, sin embargo, se había convertido casi en leyenda, sumándose a la fama de sus nombres. Debido a que estaban en constante interacción a causa de la guerra, ambos hombres habían desarrollado un gran respeto el uno por el otro. El respeto mutuo que sentían Kenshin y Shingen queda ilustrado a la perfección en el famoso incidente de la sal. Dado que las provincias de Shingen estaban situadas en las montañas, este dependía de la mediación del clan Hoyo para el suministro de sal. Durante una de las campañas de Kawakanajima, el Hoyo, que estaba entonces en poder, cortó el suministro de sal a Shingen. Kenshin, al enterarse del problema de Shingen, comentó que los Hoyo habían llevado a cabo un acto ruin y envió a Shingen sal de su propia provincia, que limitaba con el mar de Japón, añadiendo: «Yo no peleo con la sal, sino con la espada». En 1568 atacó y expulsó al clan más débil de Imagawa, de la provincia de Suruga, pero fue incapaz de reaccionar frente a los ataques del clan Hoyo, procedentes del este. Al estar cada vez más preocupado por el poder creciente y los logros militares de Oda Nobunaga, líder de la provincia de Owari,
Shingen se dio cuenta de que pronto tendría que enfrentarse con este nuevo rival. En 1571, Nobunaga atacó y destruyó el monasterio budista del norte Hiei, dando de esta manera a Shingen, un monje budista, la excusa que necesitaba. En octubre de 1572, Shingen atacó al aliado de Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, en Mikataga-hara. Shingen derrotó ampliamente a la fuerza numéricamente inferior de Ieyasu, pero falló a la hora de proseguir en su victoria. A principios de 1573, Shingen, ahora decidido a destruir a Ieyasu, atacó a este último en su castillo de Noda. Según la leyenda, los defensores del castillo de Noda, al saber que su final estaba cerca, decidieron acabar con sus provisiones de sake, vino de arroz, bebiéndoselas. Los asaltantes percibieron el alboroto de su celebración, así como la excelente música de flauta procedente de una de las guarniciones del castillo. Shingen, que se había acercado a la muralla para escuchar la música, murió al recibir un tiro en la cabeza por parte de un centinela atento a sus movimientos. El clan Takeda mantuvo la noticia de la muerte de Shingen en secreto durante todo el tiempo que pudieron, al parecer durante más de un año, en un esfuerzo por engañar a Nobunaga y sus aliados. Finalmente, se supo la noticia, y el hijo de Shingen, Katsuyori, ocupó el lugar de su padre en la continua lucha con Nobunaga. Pero Katsuyori no fue el jefe militar que había sido su padre. En Nagashino, en junio de 1575, Katsuyori lanzó impetuosamente a lo mejor del ejército de los Takeda contra las posiciones preparadas de sus enemigos. Fueron arrasados por los arcabuceros concentrados de Nobunaga, que terminaron con el poder Takeda para siempre. Shingen figura como una de las mejores, así como de las más temibles personalidades del periodo de la historia japonesa conocido como la Edad de los Estados en Guerra, Sengoku Jidai. Hábil y competente gobernador, Shingen era reputado tanto por su maestría militar como por su magnetismo personal. Poseedor de una gran energía e inteligencia, era a la vez astuto e implacable, cruel y magnánimo. Famoso por su habilidad para congregar a la gente en sus filas, aumentó el poder y el estatus del clan Takeda, llevándolo a su mayor apogeo solo para morir prematuramente. Aunque tuvo el talento necesario para unificar Japón, su eterna rivalidad con Uesugi Kenshin desvió mucha de su energía y de sus esfuerzos de esta causa. Sin la sabiduría y el talento de su liderazgo, el poder del clan Takeda fue finalmente destruido bajo su hijo.